Se intentó lanzar la bomba porque la guerra tocaba a su fin. Al general Grubbs, jefe del proyecto Manhattan, le preocupaba que acabara la guerra antes de que se pudieran fabricar y lanzar las bombas. Y estuvo a punto de ser así. En verano de 1945, la Segunda Guerra Mundial casi había terminado en el Pacífico, y los japoneses lo sabían. Las victorias americanas de Iwo Jima y Okinawa habían colocado a las fuerzas aliadas en posición de invadir el propio Japón. Los rusos también planeaban sumarse al asalto final. Los japoneses buscaban activamente la paz. En Washington había dos opciones sobre la mesa para asegurar la rendición japonesa. Está claro que había un modo o varios de acabar con la guerra sin una invasión y sin la bomba atómica. Concretamente, dando garantías de que no se tocaría al emperador japonés, su dios emperador, y con la entrada de los rusos en liza. Eran medidas disponibles. La otra opción consistía en usar la bomba y luego, en caso necesario, decir a los japoneses que podían quedarse con su emperador. La opción de la bomba era la preferida, como dijo un historiador. ¿Por qué, habiendo una solución diplomática, los americanos optaron por la bomba? La respuesta al misterio quizá resida en uno de los estadistas más influyentes y menos recordados del siglo XX. James Byrnes, secretario de Estado del presidente Truman. Se mire por donde se mire, en la decisión de acabar o no la guerra por la negociación o haciendo entrar a los rusos, él es la figura clave. Es James Byrnes quien controlaba la toma de decisión a tomar. A Byrnes no le preocupaban tanto los japoneses, que estaban derrotados, como la Unión Soviética. Stalin ya estaba cerrando su garra sobre Europa del Este. Ahora también amenazaba al Pacífico. Si América quería dominar el mundo de la posguerra, tenía que dar una lección a los rusos. Para él, la bomba era un instrumento de presión en su negociación con los rusos. Como una espada de Damocles sobre ellos, se supone que dijo Truman. Para mantenerlos a raya, diría otra persona. Él pensaba en Rusia y en el mundo de la posguerra y en su propio poder como secretario de Estado en un mundo destruido. Con ella, los Estados Unidos se alzarían como primera potencia mundial y él, como secretario de Estado, dispondría de ese nuevo armamento. Los historiadores sostienen que la bomba atómica no se usó para derrotar a Japón, sino como advertencia a los rusos. Una opinión polémica. No creo que por entonces Truman fuera consciente de que el siguiente conflicto que afrontarían los Estados Unidos sería con la Unión Soviética. Y aunque lo supiera, aún creía que las bombas atómicas eran un arma más. Todavía no eran algo especial como lo son hoy en día. La historia indica que la bomba produjo poco efecto en la rendición japonesa. Pese a ella, los rusos entraron en guerra. Los japoneses consiguieron lo que siempre quisieron, la supervivencia de su emperador. Y en Washington el Estado Mayor admitió en privado lo que nunca podría admitir en público. Ninguno de ellos defendió jamás la necesidad militar de usar la bomba. Como repetía Truman durante la posguerra, esto no es un arma militar. Puede destruir a la gente, pero no puedes ganar guerras con ella. Pero sí puedes iniciar una guerra. Y es que la fabricación y el uso de la bomba atómica lanzó un reto a la Unión Soviética. Con ello se ignoró un principio básico del antiguo arte de la guerra. A un ejército acorralado hay que darle una salida. No presiones a un ejército desesperado. En vez de acabar una guerra, la bomba atómica empezó otra. La Guerra Fría que aterrorizó al mundo durante medio siglo. Este es el Valle de la Muerte, un campo de batalla en Crimea junto al Mar Negro, en Rusia. Es la escena de una operación de caballería británica inmortalizado en la poesía, la carga de la caballería ligera. Media legua, media legua, media legua más. Por el Valle de la Muerte corren 600 jinetes. Nunca su gloria se desvanecerá. Salve a la caballería ligera, a los 600 nobles. Miró hacia abajo y vio al enemigo tomar. Los descendientes actuales de la caballería ligera siguen contando la historia de la carga.
Ahora capturaré el cañón porque es un signo de victoria y para ello desplegaré a la caballería ligera. Es una historia de valor y de victoria, arrancada de las fauces del desastre. Lo que quiero decir es que fue un lío absoluto. La carga de la caballería ligera ignoró siglos de ciencia militar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, y las instrucciones no son claras, se induce el motín. 1854. Los británicos luchan con los rusos por el control del Mar Negro. Los rusos han capturado posiciones de artillería británica en las colinas próximas a la ciudad de Balaclava. El comandante británico Lord Raglan se ve obligado a vengarse. Raglan sabe que sería una vergüenza dejar que capturen sus cañones en la batalla, así que tienen que hacer algo al respecto. Ordena a la caballería que vuelva a tomar las colinas. Pero los comandantes de caballería de Raglan, Lord Lucan y Lord Cardigan, se odiaban mutuamente. En una grotesca falta de comunicación, malinterpretan la orden y dirigen la caballería ligera hacia un objetivo equivocado. Lord Lucan cabalga hasta Lord Cardigan y le ordena que ataque desde el valle norte, cuando 3 de sus flancos están siendo defendidos por la infantería y la artillería rusas. Al ejército le gustan los lugares altos y le disgustan las tierras bajas. Es una orden suicida. Lord Cardigan pide una aclaración a Lucan y le dice: «Señor, es una operación muy peligrosa. ¿De verdad debemos hacerlo?» Y Lord Lucan le contesta: «Esas son sus órdenes, limítese a cumplirlas». Lo sucedido después se sigue recreando hoy en día en las paradas militares inglesas. La carga emprendió la marcha al paso y siguió al trote. Y cuando llevaban bajando un corto trecho del valle, los rusos abrieron fuego de artillería a un lado, y poco después de frente, y después el otro lado. Entonces los hombres cometieron un error clásico en una operación militar: entrar en fuego cruzado. Evidentemente cabalgaban en formación, es decir que un disparo puede atravesar a un hombre y herir al siguiente. Así se produjo la carnicería contra la caballería ligera antes de que alcanzara su objetivo. Fue casi un suicidio. Era improbable que la carga sirviera para nada. Lo raro es que la carga resultara una acción relativamente gloriosa. Parecía imposible que esos 673 hombres salieran con vida del valle, pero varios de ellos volvieron, y antes de volver, tomaron los cañones que eran su objetivo inicial, y no solo eso, sino que además consiguieron hacer retroceder por el valle a los 2000 hombres de la caballería rusa. Eso en sí es un logro increíble. Uno de los misterios de la guerra es que a veces la buena suerte puede superar la mala planificación o la mala ejecución. A veces, pero no a menudo. Vietnam. Los Estados Unidos combatieron durante 13 años en el sudeste asiático. Gastaron 200.000 millones de dólares y perdieron más de 50.000 vidas intentando conjurar la sombra del comunismo de Vietnam del Sur. Y fracasaron. Todos esos muertos, todo el dinero gastado, no sirvieron para nada. Fue un despilfarro. Menuda broma. ¿Por qué la primera potencia militar mundial sufrió tamaña humillación en Vietnam? Quizá porque su oponente, Ho Chi Minh, conocía mejor el antiguo arte de la guerra. Los americanos que llegaron a Vietnam a principios de los 60 tenían todo de su parte. Estaban bien entrenados, bien pagados y bien armados. Sus oponentes, un ejército comunista en el norte y las guerrillas del Vietcong en el sur, tenían equipos desvencijados. Parecía que podían ser derrotados fácilmente. Aquí todo el mundo quiere encontrarse con el Vietcong, quiere verlo y dispararle. Yo he visto algunos. La gente dice que son imaginaciones mías, pero los he visto. Una confianza fuera de lugar. Las reglas de la guerra exigen claridad y un objetivo concreto. Estados Unidos estaba convencido de su deseo de derrotar al comunismo, pero era reacio a llevar el conflicto hasta su conclusión lógica. No pensaban tocar Vietnam del Norte. Lo bombardearían, pero no lo invadirían con infantería. Con eso no llevarían al límite al régimen de Vietnam, poniendo en juego su supervivencia.
cosa que, habida cuenta de lo que estaba en juego en el conflicto, tenían que haber hecho los americanos para ganar la guerra. Sin una estrategia clara, la operación americana en Vietnam se alargaba más y más. Para una nación nunca es bueno que una operación militar se prolongue mucho tiempo. Vietnam se convirtió en una guerra interminable. Y los militares americanos se sentían víctimas de las protestas en su país y de las frustraciones en el campo de batalla. Las aldeas eran como patios de colegio donde podías hacer lo que quisieras. Yo personalmente nunca cometí actos personales de violencia contra civiles. Siempre actué contra la propiedad. Disfrutaba quemando las cosas. Quemé cuanto me vino en gana.